Bueno, Jota y yo nos amenazamos con quién iba a asustar más con el disfraz, Jota, pero no lo logramos. Como que fuimos muy cautelosos hoy. Claro, lo que pasa, ¿sabes qué pensé yo? Tenía que ser algo que pudiera hablar para que no se escuchara mal en los micrófonos. De hecho. Pero es que vos te fuiste al extremo. Yo iba a traer uno que mejor, no, después lo verán, pero... No, ya, si no lo usaste aquí ya no te lo vas a poner en ningún lado, no nos haga trampa. Está bien. Bueno, amigos, hoy venimos a hablarles de terror, por supuesto, por las fechas en las que estamos, pero tenemos algo muy especial preparado para ustedes, que vamos a hablar de las películas clásicas, las que realmente hicieron del terror tan famoso como lo es ahora. Pero no sin antes arrancar primeramente con el estreno que tenemos en esta semana, Ale. Un estreno, de nuevo, de esas peliculillas que a mí me parecen malas. Ya sé que me vas a decir que no, pero es basada en un videojuego. ¿Quién va a ver eso? Los chiquillos de entre 10 y 15. Realmente es popular entre más o menos entre adolescentes y jóvenes adultos que jugaron este juego cuando Por fueron eso a mí no me gusta. Sí, es probable. Por viejo. Realmente sí. Bueno, les quiero hablar de 5 noches en Freddy's o Five Nights at Freddy's, que es la nueva película de terror que se estrena esta semana. Que ha estado generando bastante polémica porque dicen que, bueno, a los amantes de este género sí les está gustando muchísimo porque es una película de terror basada en videojuegos. Vamos a ver el avance porque además sí tiene que ver como no solo con los videojuegos, sino como con algo de fantasmillas y chiquillos que asustan y esas cosas. Es una película de Blumhouse, es más que todo como de terror y ellos son como muñecos animatrónicos, pero veamos el avance para que ustedes puedan ver más o menos de qué es lo que estamos hablando. Hola, soy Mike. Llamo para saber si el trabajo que ofrecen aún está disponible. Sí, como guardia de seguridad. Sí, aceptaré lo que sea. Este lugar era muy famoso para los niños en los 80. Lo clausuraron hace años, pero el dueño no está listo para dejarlo morir. Yo trabajo y tú te duermes, ¿sí? Entendido. Dame tu mano. Lo único que debes hacer es ver los monitores. Bienvenidos a Freddy Fazbear's, donde la fantasía y la diversión cobran vida. Ok. Tú debes ser el nuevo vigilante. ¿En qué puedo ayudarla, oficial? ¿Y ya los conociste? ¿A quiénes? A ellos. En los 80 desaparecieron niños. La policía los buscó en Freddy's por todos lados. Hola. Nunca los encontraron. Por eso clausuraron el lugar. ¿Y los niños fantasma poseen a los robots? Gracias por avisarme. Técnicamente son animatrónicos. ¿Y qué quieren? Quieren que ella sea como ellos. ¡Abby! Dime cómo detenerlos. Ya es tarde. ¡Abby, corre! ¿A dónde vas? Porque siempre me tocan los raritos. Jota, una de las películas que podría pasar sin pena ni gloria. Bueno, realmente le está yendo bastante bien a nivel de taquilla y a nivel de lo que tiene que ver con aceptación del público, no de la crítica, muy importante. A nivel crítico, la película está siendo destrozada, de hecho, le están dando bajas calificaciones, pero a nivel del público está siendo muy aceptada. ¿Por qué? Porque este juego ha sido como muy entrañable, como te decía yo. Un juego que fue creado aproximadamente en la década de los 2000, y entonces ya los
jóvenes adultos. Ya pueden pagar la entrada al cine. De 30 para abajo, porque, Ajá. o sea, yo, por ejemplo, yo no lo jugué, yo no, casi que ni lo conocía, por ejemplo, pero mis amigos que son de 30 para abajo, más o menos, ellos sí, y adolescentes, está pegando fuerte, fuerte, fuerte. Y está teniendo una proyección de taquilla incluso entre los 60 y 85 millones en su primer fin de semana, solo en los Estados Unidos. Hace una semana estábamos Jota y yo discutiendo qué hacíamos para este viernes y entonces decidimos hablar de los clásicos del terror. Yo pensé y me quedé corto, obviamente Jota sabe muchísimo más que yo en este tema. Cuando yo pensé en clásicos me imaginé a Freddy Krueger, pero en una propuesta muchísimo más interesante Jota encontró las películas que realmente dieron inicio a un género que a través de los años ha cautivado a millones de personas, el género del terror, con los personajes tan reconocidos a nivel mundial como el Conde Drácula, como Frankenstein, como la momia, como incluso el monstruo de la laguna y la novia de Frankenstein, Jota. Sí, exacto. Bueno, y esto inició en la década de los 30. ¿Para qué? ¿Por qué quería yo hablar sobre este tema? Sobre los clásicos, pero clásicos reales del terror. Primeramente porque ustedes sepan que esto no es algo que viene de hace 10 años atrás o que se puso de moda, no. Realmente el terror dentro de la cinematografía es un género que viene desde el principio. Todo esto nace incluso en los años 20 con los primeros palms que llamaban, ¿verdad? En los cuales la gente leía como un tipo de historietas, si eran historias detectivescas o de terror o de ficción. Y luego ya cuando el auge en los años 20 de la cinematografía o del cine, por supuesto que fue uno de los primeros géneros. Ahora, arrancando con la primera película que vamos a hablar fue en 1931, que sale la película de Drácula de Bram Stoker, basada en la novela de este autor. Tenemos esta primera película que fue un éxito pero rotundo a nivel de taquilla, a nivel de crítica y etcétera, etcétera. No fue la primera película que se grabó del personaje de Drácula porque la primera fue 3 años antes, en 1928, la famosa Nosferatu. No sé si te acordás de este personaje que es un poco más siniestro. Sí, estaba yo en el kinder cuando lo veía. Sí recuerdo, sí sé de cuál estás hablando, que era un poco más... más siniestro. Más siniestro, ¿verdad? Más monstruo y menos humano. Exacto. Esta, yo creo, la que estamos viendo en este momento, dijiste 1930. 31, ya catapultó a Drácula con un perfil de hombre refinado, como un monstruo siempre, pero muy elegante. Y es lo que vemos hasta la fecha, Jota. Pero es que es la diferencia de la de Nosferatu a esta del 31. Porque la de Nosferatu no es basada en la novela de Bram Stoker. En cambio, la del 31 es la primera adaptación a esta novela y de ahí han habido adaptaciones innumerables. La última o una de las más recientes de vampiros, J, que encarnó al Conde Drácula, se me olvida, la que yo fui a ver, Nicolas que me encantó, Cage, Nicolas Cage. De hecho, el parecido con lo que estamos viendo en este momento es increíble. O sea, realmente intentaron traer la esencia de lo que fue el Conde Drácula en los años 30 en el cine. Exactamente. Y esta fue la que arrancó todo un género de películas de superhéroes, de monstruos y de terror, literalmente. Eso fue hecho por el estudio Universal. Antes de que existiera Marvel y los universos extendidos y todo esto, Universal en los años 30 tuvo la visionaria idea de hacer un universo de monstruos que le funcionó enormemente. En el mismo año de 1931, después de tener a Drácula como el rey básicamente de todo esto, viene la película de Frankenstein, que también tuvo un éxito inmediato. Y hay una curiosidad ahí bastante fuerte. Pero Frankenstein, bueno, lo podemos ver en este momento en pantalla. O sea, imagínate, salió exactamente en el mismo año de la película de Drácula y fue interpretada por el actor, ya vamos a buscar por acá, se me fue. Fue dirigida por James Whale, que es muy importante. Él dirigió muchas de estas películas de este universo de los años 30 y realmente fue magistral para ese tiempo. Boris Karloff interpretó al personaje de Frankenstein y fue, la pegó. Fue un jonrón literalmente, porque realmente en aspecto y como lo hizo,
le pusieron prostéticos. Dicen que el maquillaje duraba horas, hasta 25 horas. Bueno, es obvio que las condiciones que tenían para recrear a estos personajes no son las mismas de ahora, pero me llama mucho la atención. ¿Cuántos de ustedes en casa ya vieron Frankenstein, en el que sale Daniel Radcliffe, el de Harry Potter? Ajá. Y estoy viendo ahora estas imágenes en donde prácticamente su actuación es una copia del ayudante de Frankenstein de 1931. Decía mi mamá que ya todo está inventado, ¿verdad? Y después vamos a decir, qué buen actor, pero básicamente podemos asumir que se pasó viendo esta película e intentó traer esa misma esencia que se hizo, tan popular, que fue el Frankenstein que seguimos imaginándonos, o que seguimos viendo más bien con la familia Monster, por ejemplo. Prácticamente una copia de este monstruo. Exacto. Bueno, ahora, la película de Frankenstein, esta de 1931, realmente se trató de enfocar no en el monstruo, sino en el doctor Frankenstein. Recordemos que el Frankenstein es el apellido del doctor, ¿verdad? Y el monstruo es el monstruo de Frankenstein. De hecho, en España y en Latinoamérica, la película no se llamaba Frankenstein, sino se llamaba El Doctor Frankenstein. Por lo tanto, esta película fue un ícono inigualable en su género, recaudó, bueno, muchísimo dinero en el cine, incluso creo que superó en algún momento a la de Drácula, y lanzó a Karloff, que es el protagonista del monstruo de Frankenstein. Totalmente su carrera la elevó muchísimo, haciendo que este ya género y estas películas que tenía planeadas el universo de Universal Pictures fueran totalmente, bueno, elevadas a la potencia de 1000. Pero además siempre este personaje nos presentó esa terrible lucha entre el monstruo y la humanidad, y cómo fue desarrollando sentimientos que él todavía no lograba explicar y no lograba entender. Y lo acabamos de ver en la escena, por ejemplo, cuando sin ninguna malicia lanza a la niña al agua sin saber qué era lo que estaba haciendo. Siempre ha sido un personaje sufrido que realmente intenta encontrarse a sí mismo. Sí, por supuesto. De hecho, bueno, una película, ya un poco yéndonos a lo más moderno, que podemos ver esa lucha, es, por ejemplo, la película de Van Helsing con Hugh Jackman. Es increíble porque vemos al monstruo de Frankenstein, pero con esa nobleza, tiene el corazón de un ser humano, ¿verdad? Pero obviamente la crudeza de la apariencia física. Por lo tanto, nos da esa dualidad de este tipo de películas en las cuales, por ejemplo, el monstruo de Frankenstein es realmente como un niño en cuerpo de adulto, y cómo las apariencias engañan. Eso lo dijiste muy bien, pero ¿sabes qué me llama la atención? Que las películas de terror actuales, por lo menos ninguna que yo recuerde recientemente, hayan recurrido a ser hechas en blanco y negro, que además le dan este ambiente, este aspecto de terror. Es decir, el hecho de que estas no sean a color, a pesar de que en algunas cosas podemos verlas que era una industria incipiente, ¿verdad? Te asusta de alguna manera, y no lo he visto en películas recientes. ¿Tenés en mente alguna que haya pasado esto? Sí, real. Ah, bueno, ahí estamos en blanco y negro. Estamos en blanco y negro. A ver si damos miedo. A ver si damos más miedo. Bueno, comentarles, sí, se han habido películas recientes en blanco y negro. Por ejemplo, bueno, vimos que Netflix lo utilizó en la del Conde. Ah, cierto. Claro. De hecho, la vimos. Ciertísimo. Fue el estreno hace aproximadamente unas 2 semanas con el Conde, donde veríamos a Fujimori como el Conde. Fujimori no. Póngale 0. Sí, en historia. En historia de Chile, estoy mal. ¿Cómo es? Pinochet. Vimos a Pinochet entablando como si fuera un vampiro. Correcto. De 250 Pero qué buena años. referencia, claro. Y de alguna manera sí ayudaba a este ambiente tenebroso y macabro. Y no lo pensé hasta ahora que vemos esta referencia al cine de terror. ¿Cómo se llama, Jota? Le decimos el cine de terror puro en su esencia. Clásico. Esto es el clásico. Podemos diferenciarlo de lo que decías, de Freddy Krueger, de Jason, esos son íconos del terror. Son personajes icónicos, pero esto es clásico, y el clásico literalmente fue lo que le dio la base a todo lo que conocemos. Y entonces vamos por Drácula, Frankenstein y en 1932, el año siguiente... ¿Iban socados? Sí, iban año con año, básicamente. Fue un parón que tuvieron en el 35, pero en el 32 tenemos a La Momia.
la primera adaptación que tiene este personaje, y obviamente todas estas películas son basadas en libros, en novelas, ¿verdad? Pero tiene un caso muy curioso, y es que la momia es el mismo actor de Frankenstein. Pero envuelto. Exactamente, envuelto En vendas. en vendas. Entonces tenemos en el 32 a esta película de la momia que trajo, ¿verdad?, ese morbo por lo arqueológico, por la cultura egipcia, etcétera, etcétera. Y me gustaba mucho que el cine clásico trataban de darle una explicación, ¿verdad? Siempre muy en su manera científica, por decirlo de alguna manera, de por qué era que sucedían ese tipo de cosas. Lo que estás diciendo es que no es como ahora cuando vamos a ver una película y todo nos parece, la palabra que yo suelo utilizar es muy rebuscado. Ajá, es decir, que no hay manera de acomodarlo y aún así dentro del guión, así es como te lo venden y bueno, es parte de la historia. En este caso, Jota, todo tenía una razón de ser. Exactamente. Y la gente tenía muchas dudas de que Boris Karloff, que fue el que hizo el monstruo de Frankenstein, volviera a repetir un papel tan icónico también como lo fue la momia. Pero el hombre lo hizo de manera magistral realmente y hizo que el papel de la momia tuviera incluso más éxito, la película, que Frankenstein. Que tiene otra curiosidad. La momia no tuvo en ningún momento secuela luego de ella. Fue una película, las otras, el Frankenstein, vamos a hablar de otra después, más adelante, que era la novia de Frankenstein, etcétera, etcétera. Drácula tuvo 1000 adaptaciones más, pero la momia, por lo menos en esta clásica, no tuvo luego adaptaciones porque realmente lo vieron como que dejaron la vara muy, muy, muy en alto con esta película, que realmente fue también, o sea, cada película era un éxito asegurado en esa época. Justamente te iba a preguntar si el hecho de que no tuviera una secuela es porque le fue mal en la taquilla, porque tal vez el personaje no era tan reconocido, pero entonces no fue eso. No, al contrario, más bien la película dejó la vara tan alta que nadie se atrevió a hacerle una secuela, ¿verdad? Temiendo en que una secuela no fuera a ser tan buena como la primera. Bueno, luego de la momia ya venimos y esta es una curiosidad bastante importante, en el siguiente año tenemos la primera adaptación cinematográfica de la historia del hombre lobo, pero se llamaba al revés, se llamaba el lobo hombre. No, perdón. Yo estoy dejando que hoy el copiloto es el que lleva el mando de este avión, porque él es el que lleva la historia. Bueno, lo estrello. Estamos a punto. En el 93, se da la historia de El Hombre Invisible. Ok. Pero nos dimos un salto de décadas. No, un año después. Es que dijiste 93. No, 33. Ah, ok, 33. 1933. El Hombre Invisible, o sea, algo que ni siquiera veíamos, algo que no podíamos imaginarnos. Exacto. De hecho, le ofrecen el papel nuevamente a Karloff, pero... Y le dijeron, no importa, nadie lo va a ver. Exacto, porque realmente estaba envuelto en vendas, igual que la momia. Pero tiene algo muy, muy importante. Estamos viendo El Hombre Lobo en este momento, en tu caso. Hablemos del Hombre Lobo, no importa. El Hombre Invisible de por sí nadie lo iba a ver. Ok, pero nada más para comentarles muy rápido, la novela de H.G. Wells fue tomada para hacer la del Hombre Invisible y el mismo H.G. Wells felicitó al director porque fue una más humana. Trataron de darle más corazón y más humanidad al Hombre Invisible. Luego del Hombre Invisible, como les mencionaba en el 35, tenemos a La novia de Frankenstein. Ok. Con La novia de Frankenstein, como les decíamos, fue una secuela de la película original de Frankenstein. Y esta película tuvo algo muy importante, que le metieron un poquito de humor y de romance a la historia. Por lo tanto, fue algo totalmente diferente y algo que nadie se esperaba fue que superó a su predecesora. Es una de las pocas historias en el cine, en la historia del cine, que la secuela o una segunda parte supera a la primera. Pero entonces, hablamos de La novia de Frankenstein, un personaje que ni siquiera existía, es decir, que obviamente fue fabricado, por decirlo de alguna manera, para una película y que supera a la historia original. Lo que me hace gracia, y vuelvo a decirlo, ya todo está inventado, Jota, o sea que ya en la década de los 30 estuvieran utilizando el humor y el romance como parte de una trama de una película de terror. Exacto. Lo que hemos visto desde entonces es algo muy similar prácticamente en cada una de las películas taquilleras de este género. De hecho, se viene una película que se está anunciando apenas, que se llama Alice Frankenstein, que es exactamente eso que estamos hablando. Es una historia de amor,
donde es una chica adolescente en los años 80 que revive a su novio por medio de una máquina de bronceado, imagínate. ¡Qué horror! ¿Ves? Hablando de rebuscado. También tenemos, por ejemplo, otras historias como Mi novio zombie o así, que también utilizan ese... Y quiero hacer referencia también a esta película que es La novia de Frankenstein y cómo es con lo que nosotros después asociamos a Lily Monster. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Con su pelo, con su mechón blanco, es decir, siempre inspirado en lo que ya habíamos visto en la pantalla grande. Exactamente. Entonces, para que ustedes sepan que todos estos son la base de lo que fue todo lo demás. O sea, de aquí salieron los Locos Adams, de aquí salió la familia Monster, de aquí salió todo lo que conocemos actualmente. Y esa es la importancia del cine clásico, que si no conocemos el origen, no sabemos realmente de dónde es que nacen las historias. Muy importante. Bueno, en el mismo año, en 1935, ahora sí, les quiero hablar de El lobo humano. No era el hombre lobo, era el lobo humano, que era la que estábamos viendo ahora a continuación. Y eso es lo que quería mencionarles sobre cómo fue que ellos utilizaban como hechos, ¿verdad? Como que pudiera usted creer que era lógico que pudiera pasar. O sea, asustar a la gente. Bueno, primero, no había la inmediatez de las redes sociales. Asustar a la gente con esas leyendas urbanas y que entonces realmente en el colectivo general la gente sí dudara incluso de que pudiera pasar. En este caso era la del lobo humano, era un botánico que estaba en una zona nórdica, ártica, y que por medio de la aurora boreal y la luna llena al mismo tiempo produjeron un efecto, es atacado por un lobo y ahí es donde se empieza a volver como un licántropo cada vez que está la luna llena. Pero esta es la de 1935. Ahí hubo el parón porque esta no fue tan exitosa como cuando hacen ahora sí El hombre lobo en 1941. Imagínate, estamos hablando que 6 años después tuvieron que pasar para que viniera El hombre lobo, que el encargado fue George Los Wagner. efectos especiales eran risibles. Sí, por supuesto, pero imagínate, en esa época nadie había visto nada parecido, ¿verdad? O sea, ahorita tenemos muchísimos puntos de comparación, pero en aquellas épocas no lo había y era algo, ¿verdad?, impresionante. La gente se desmayaba en los cines, la gente salía del cine, la gente no podía dormir, etcétera, etcétera, porque era realmente una cosa impresionante para ellos, ¿verdad? Vamos a ir un poquitito más rápido porque me interesa hablar también en 1943, ya ahí como que fueron más de poco en poco. En el 43 viene El fantasma de la ópera. Ay, esa historia es una de mis favoritas. Que ya podemos ver color. Recordad que Correcto. más o menos en el 39 fue que ya empezaron a ver películas de color, como con El viento se llevó, como con... también tuvimos la película de... esta que golpeaba los zapatos. El mago de Oz. El mago de Oz, por ejemplo, etcétera, etcétera. Ya cuando Technicolor apareció en el 39, empezamos a ver ya historias de terror. Y tenemos al Fantasma de la Ópera, que fue una película basada en otra que hubo años antes en... Y hay que hacer la diferencia aquí, Jota, perdón que te interrumpa, que no es la versión del musical de Lloyd Webber, que es el que vimos en años recientes, que todo se limita ahí ya dentro del teatro y que obviamente por razones de edad estamos más familiarizados con ello. Exacto, El fantasma de la ópera es un terror más artístico, por decirlo de alguna manera. Ya no es un terror que anda buscando, ¿verdad?, el susto o tal vez visualmente, no. Es algo ya un poco más artístico, más musical. Suspenso, podríamos decir. Sí, es como esas primeras películas de suspenso que hubieron, que realmente dijeron, bueno, hay un terror diferente, hay un terror que no necesitamos, ¿verdad?, matar personas o mostrar sangre, cabezas o sangre, etcétera, etcétera, sino se puede buscar el terror por medio del suspenso y El fantasma de la ópera dio para eso. Ya para terminar, realmente nunca se llamó El monstruo de la laguna como lo conocemos, sino la película se llamaba La mujer y el monstruo. Ah, ¿de veras? De 1954. Y una curiosidad de esta película es que el 70% de ella fue grabada casi que bajo el agua. Bajo el agua. Y esto obviamente para los estándares de la época fue algo
impresionantemente difícil. Y también utilizaron nuevas técnicas y esta es la primera película, o de esta película se basa para lo que hoy conocemos como el 3D. Se grabaron tomas que se llamaban estereoscópicas, en los cuales ahí empezó a verse que se podía hacer películas, ¿verdad? Tratando de mostrar como las diferentes dimensiones y muchas otras cosas más. En él es básicamente una historia de amor, ¿verdad? Por eso se llamaba La mujer y el monstruo. El monstruo. Entre un hombre mitad humano, mitad pez que vivía en una laguna y cómo se enamora de una actriz que en ese tiempo era, bueno, impresionantemente hermosa, bellísima, Julie Adams, por cierto, que la podemos ver también acá en este tráiler. Jota, nada más para terminar en este momento, vamos entonces a aprovechar para invitar a los televidentes a una actividad que tienen los 40 principales, 31 de octubre, medianoche. Exacto. Vamos a estar de 8 de la noche a medianoche, celebrando este martes 31 junto con los 40 principales y con K-Hype. Ok, entonces ya lo saben, 31 de octubre, 40 principales y K-Hype, tienen allí la información, va a estar en redes también. Nosotros nos despedimos, esperamos por lo menos haberlos entretenido, si no es que asustado en esta edición de viernes de Telediario Internacional.